He estado investigando por tiempo, buscando con mi equipo los mejores lugares malditos del mundo para poder contaros sus historias en este canal. Y aunque no era fácil encontrarlos, debo admitir que hay una cosa que los une a todos, un denominador común. Lugares malditos son sitios geográficos de nuestro planeta, sean islas, bosques, ciudades o pueblos, que se caracterizan por tener una gran cantidad de sucesos paranormales, misteriosos, inexplicables. Y aunque la ciencia y la razón no lo admitan ni puedan darles una explicación lógica, es innegable que los lugareños y visitantes presencian extrañas experiencias. Existen muchas razones por las cuales estos lugares adquieren ese halo de misterio, como por ejemplo terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, pandemias, guerras, asesinatos, sacrificios humanos, brujería, magia negra, etc. Pero lo cierto es que algunos lugares son tan famosos por su alto índice de actividad paranormal que se han ganado un nombre, un título, una reputación a nivel mundial. Hoy os hablaré de uno de ellos, el Triángulo de las Bermudas, un lugar que ha cautivado la atención de muchos y que ha despertado la curiosidad de millones de personas. Por más de 60 años, el Triángulo de las Bermudas ha sido sinónimo de misterio, suspenso, aventura. Es uno de esos lugares del planeta que genera fascinación y temor a partes iguales. No en vano se le conoce como el sexto continente perdido. Bienvenidos a Guía hacia lo oculto, un canal sobre misterio, investigación y aventuras. Hoy nos adentraremos en el Triángulo de las Bermudas, un lugar maldito. El Triángulo de las Bermudas, también conocido como el Triángulo del Diablo, se trata de un área geográfica de aproximadamente 500.000 millas cuadradas en el Océano Atlántico Norte, delimitada por la península de Florida, las Bahamas e Isla de Cuba. Se dice que las embarcaciones y aeronaves que entran en su perímetro desaparecen sin dejar rastro. A simple vista, el triángulo no tiene nada que destaque. Es solo una zona del océano. De igual manera, no es un lugar que sea objeto de desastres meteorológicos frecuentes o de terremotos, tsunamis o tormentas. El clima es estable, la visibilidad es buena, la temperatura es agradable. Pero a pesar de ser un lugar aparentemente perfecto, se dice que las cosas no siempre funcionan bien en el Triángulo de las Bermudas. Los barcos naufragan, los aviones fallan, las brújulas se desvían, las distancias se distorsionan, las horas se desajustan. La primera vez que se habló de él fue en 1950 en una revista estadounidense. El autor, Edward Van Winkle, un piloto de la Armada de Estados Unidos, hacía referencia a la extraña desaparición de 5 aviones que sobrevolaban esa zona. En realidad no fueron 5, sino 17 los aviones que desaparecieron entre 1945 y 1950. A raíz de esta publicación, el capitán George X. Sanford organizó una expedición para estudiar la zona y en ella se encontraron con extrañas sorpresas. La expedición descubrió una nave llena de telarañas, la USS Cyclops, que había desaparecido 15 años antes con 334 hombres a bordo. En poco tiempo se contaron numerosos casos de barcos y aviones que desaparecían en la zona sin dejar rastro, y se empezó a hablar de un triángulo de misterio. En 1964, el explorador estadounidense Vincent Gaddis acuñó el término Triángulo de las Bermudas, inspirándose en el Triángulo de las Leidenschaft, una zona del Pacífico Sur donde desaparecieron 88 aviones durante la Segunda Guerra Mundial. El periodista Charles Berlitz escribió en 1974 un libro llamado El Triángulo de las Bermudas, en el que recopilaba multitud de testimonios sobre misteriosas desapariciones de barcos y aviones. Su libro se convirtió en un bestseller y catapultó la leyenda del Triángulo de las Bermudas a nivel mundial. La hipótesis más sensata es que el Triángulo de las Bermudas es un lugar donde convergen las corrientes del Golfo, las cuales provocan tormentas repentinas. Estas tormentas pueden hundir barcos o derribar aviones, llevándose por delante cualquier aeronave o embarcación que se atreva a sobrevolar o atravesar la zona. Sin embargo, hay quienes aseguran que lo que allí sucede no puede explicarse con la ciencia, que hay algo más, una energía invisible que acecha en la zona. Diversos autores han propuesto diversas teorías para explicar qué ocurre en el Triángulo de las Bermudas. Una de ellas tiene que ver con los maremola. Según el escritor e ingeniero naval Frank Don Pedroso, los maremola son olas gigantescas que surgen en el mar debido a la combinación de factores astronómicos y geográficos. En el caso del Triángulo de las Bermudas, se da la particularidad de que la entrada de agua dulce de los ríos del Golfo de México produce un fenómeno de densidad con el agua salada del Atlántico, lo que provoca la formación de maremola de hasta 30 metros de altura que, según él, serían los responsables de la desaparición de embarcaciones.
Sin embargo, el propio autor reconoce que esta teoría no explicaría la desaparición de las aeronaves. Vincent Gaddis propuso que el Triángulo de las Bermudas podía ser el punto de entrada al Edén, un paraíso terrenal ubicado en el centro del Atlántico. Para Gaddis, las desapariciones obedecen a un proceso de selección natural. Lo que allí sucede sería una especie de filtro cósmico, un mecanismo que selecciona a los seres vivos que son merecedores de llegar a la tierra prometida. Señalaba que las naves que desaparecían en el Triángulo de las Bermudas estaban destinadas a llevar a la humanidad a la siguiente fase de evolución. El escritor Charles Berlitz propuso que en la zona existía una civilización subacuática altamente desarrollada tecnológicamente. Esta civilización, según él, poseía tecnología capaz de neutralizar las ondas de radio, causando que las aeronaves perdieran el rumbo y terminaran chocando con el agua. Charles Hapgood creía que el Triángulo de las Bermudas era el epicentro de una catástrofe global que ocurrió hace unos 12.000 años, un evento que provocó la destrucción de las grandes culturas de Lemuria y Atlántico. Señalaba que la civilización atlántica dejó grabados en los fondos marinos mensajes sobre la naturaleza del universo, lo que sería evidencia de una raza superior. Una teoría más fantástica, la del agujero de gusano. Un agujero de gusano, en términos científicos, es una estructura hipotética que en teoría permite viajar instantáneamente a través del espacio y el tiempo. La idea es que existe un agujero de gusano en el Triángulo de las Bermudas que se alimenta de las naves y aeronaves que se acercan demasiado a él para luego transportarlas a otro lugar o época. Algunos autores señalan que el Triángulo de las Bermudas es el lugar donde confluyen las líneas del meridiano y el ecuador. En este punto, según ellos, la gravedad cesa de existir, lo que provoca que las naves pierdan el rumbo y acaben estrellándose contra el suelo. El Triángulo de las Bermudas, el sexto continente perdido. Al parecer, el Triángulo de las Bermudas no es solo un lugar maldito, también es un lugar propicio para el ocultamiento de secretos, tanto de gobiernos como de civilizaciones perdidas. No es difícil imaginar que por esta zona pasaron las almas de los atlantes, aquellos habitantes de una tierra que se hundió bajo el océano Atlántico, tal y como lo narrara Platón en su obra Timeo. Es posible que el Triángulo de las Bermudas sea el lugar donde reposan los restos del continente desaparecido de Mu. Incluso se cree que en el fondo del triángulo se encuentran pirámides de una civilización precolombina y vestigios de otras civilizaciones, como la de Tartaria, por ejemplo, que antaño habitaron la zona. Se cree que Atlantis era un lugar donde reinaba la paz, la armonía, la prosperidad, un lugar idílico que fue castigado por los dioses por su afán de expansión. A pesar de ello, en el fondo del Triángulo de las Bermudas aún se conservan evidencias de su existencia. No se descarta que el Triángulo de las Bermudas sea el portal de entrada al mítico continente de Mu, una tierra que se hundió bajo el mar hace miles de años. Algunos autores señalan que Mu fue un lugar idílico, una tierra de paz, de sabiduría, de abundancia. Sus habitantes vivieron en armonía con la naturaleza y alcanzaron un alto desarrollo tecnológico. Se cree que sus habitantes poseían conocimientos esotéricos y ocultistas que les permitían viajar en el tiempo y el espacio. Cuando Mu se hundió, sus habitantes buscaron refugio en el Triángulo de las Bermudas, un lugar que actuaba como un portal interdimensional, una puerta de enlace que les permitía viajar a otras épocas y dimensiones. El Triángulo de las Bermudas, un lugar maldito. A lo largo de su historia, el Triángulo de las Bermudas ha sido escenario de innumerables desapariciones, misteriosas desapariciones que han cautivado la atención del mundo. En el año 1918, el vapor capitán Robert H. Wiley zarpó de New York con destino a St. Thomas. A bordo iban 228 pasajeros, entre ellos el barón de Thyssen y su esposa. 2 días después, el vapor desapareció sin dejar rastro. Se cree que el capitán Wiley chocó contra un islote deshabitado conocido como la Sombra del Diablo. Entre 1945 y 1950, 17 aviones militares desaparecieron en el Triángulo de las Bermudas. Se cree que los aviones se desvió por causas meteorológicas, pero es extraño que en tan poco tiempo desaparecieron tantos aviones. En 1949, el vuelo 19 de aviones despegó de la base naval de Fort Lauderdale. Estaba formado por 5 TBM Avengers. Su misión, un simple vuelo de entrenamiento. El avión debía regresar a la base en 3 horas, pero nunca llegó. Se cree que los aviones fueron víctimas de las tormentas del lugar. En 1963, el barco italiano Giglio disappeared. Poseedor zarpó de Nápoles con 108 personas a bordo. Su destino cayó hueso. El 29 de enero, el capitán envió un telegrama indicando que el barco se encontraba cerca del archipiélago de las Bahamas.
A partir de entonces no se supo nada del Giglio. En 1979, el crucero Lykes Breeze navegaba hacia Key West cuando de pronto el timón quedó inmovilizado, impidiendo que el barco continuara su camino. Los tripulantes intentaron reparar el daño, pero el motor no respondía. Al final, el barco tuvo que ser remolcado hasta Key West. En 1980, el barco Sogio Utah, que transportaba 29,000 barriles de petróleo, desapareció en el Triángulo de las Bermudas. La última vez que se tuvo contacto con la embarcación fue el 29 de julio. El barco estaba en la posición 27 grados norte, 78 grados oeste. Desde entonces no se supo nada del Sogio Utah ni de su tripulación. En 1992, el sailboat E.J. Carroll desapareció en el Triángulo de las Bermudas junto con sus 4 tripulantes. La embarcación zarpó de St. Augustine el 19 de marzo. Su destino, Puerto Rico. El sailboat desapareció sin dejar rastro. En 2006, el sailboat Hans 588 desapareció en el Triángulo de las Bermudas junto con sus 2 tripulantes. El barco zarpó de Puerto Rico con destino a Washington, D.C. Su desaparición fue un misterio hasta que una semana después se encontró el Hans 588 en las Bahamas. La embarcación no tenía motor y sus 2 tripulantes habían desaparecido. ¿Crees que el Triángulo de las Bermudas es un lugar maldito? Déjame tu comentario. Si has llegado hasta aquí, es porque te ha interesado el tema. Si te gustó el video, no olvides compartir, darle like y suscribirte para más contenidos.